Al abrir la puerta al desarrollo del flanco de dama, el viaje de este caballo busca inmediatamente controlar las casillas centrales y prepararse para posibles avances de peones. Reflejando el desarrollo de las blancas, este caballo inmediatamente disputa las casillas centrales y se prepara para estructuras de peones flexibles. Estableciendo inmediatamente la presencia del peón central, 2. D4 tiene como objetivo disputar casillas clave y abrir diagonales para el desarrollo futuro. Establecer la presencia del peón central pone inmediatamente en duda el dominio de las blancas y prepara el escenario para una batalla posicional equilibrada. Al desafiar la estructura central de peones de las negras, las blancas inmediatamente luchan por territorio y una posible expansión en el flanco de dama. Al solidificar el centro, este movimiento prepara el desarrollo de la pieza, una respuesta estándar en esta configuración de la India de dama. Al solidificar el control central y preparar el desarrollo, CC3 refuerza la influencia del peón D4. Desarrollar el alfil aquí asegura el flanco de rey y prepara el enroque, manteniendo una sólida estructura de peones frente a las ambiciones centrales de las blancas. Al fijar el caballo, se desarrolla una pieza con presión inmediata sobre la estructura central de las negras, con el objetivo de lograr un juego armonioso de piezas. Cuestionar la ubicación del alfil abre líneas, pero la estructura de peones del rey ahora conlleva un ligero riesgo. Preservando la diagonal del alfil, esta retirada evita un intercambio de peones y mantiene un desarrollo flexible, manteniendo intacta la estructura de peones por ahora. El enroque ofrece seguridad inmediata al rey, colocando al monarca detrás de un escudo de peón y activando la torre, un paso crucial en la organización de la defensa del flanco de dama y la preparación para posibles ataques del peón central que de otro modo podrían exponer al rey. Al solidificar la estructura del centro, las blancas se preparan para desarrollar el alfil de dama y apuntan a una posición cómoda, aunque ligeramente pasiva, preparando potencialmente una expansión en el flanco de dama más adelante. Desarrollar el caballo hasta D7 tiene como objetivo solidificar la estructura central de peones de las negras y prepararlos para posibles rupturas de peones como C6 o E5. También despeja el camino para que la dama pueda unirse a la acción o para que el alfil en C8 encuentre una casilla más activa. El nuevo puesto de avanzada de este caballo ofrece un excelente potencial defensivo y ofensivo, anticipando los probables planes de las blancas. Empujar agresivamente los peones del flanco de rey crea espacio inmediato, pero simultáneamente expone al rey y debilita casillas como F4 y H4, invitando potencialmente a las piezas negras a posiciones de ataque peligrosas. Sacrificar ese peón abre una fascinante diagonal para tu dama y tu alfil, creando un potencial de ataque inmediato contra la tormenta de peones del flanco de rey de las blancas. Es un paso audaz, que esencialmente intercambia material por iniciativa y obliga a las blancas a defender en lugar de continuar su expansión agresiva en el flanco. Observen cómo esto abre líneas que pronto podrían convertirse en un problema para su expuesto monarca. Al capturar el peón, las blancas abordan inmediatamente la tensión en el flanco de dama y abren la diagonal para el alfil, con el objetivo de explotar las casillas oscuras ligeramente aflojadas alrededor del rey negro. El reposicionamiento del caballo en B6 agudiza la batalla por el control de las casillas centrales, particularmente el peón de D5, al mismo tiempo que se prepara para desafiar al alfil blanco en C4 y potencialmente mirar el flanco de dama. Esta maniobra activa obliga a las blancas a considerar medidas defensivas o de contraataque inmediatas, impidiendo un desarrollo tranquilo e inyectando dinamismo a la posición. Retirar el alfil a una casilla más segura libera la columna D para posibles presiones futuras, al mismo tiempo que se mantiene un ojo vigilante sobre los peones ahora expuestos del flanco de dama. Inyectar un caballo directamente en la masa de peones centrales de las blancas en D5 desafía inmediatamente la cadena de peones establecida y busca desentrañar las ambiciones de ataque de las blancas en el flanco de rey. Los nuevos puestos avanzados de este caballo en D5 y potencialmente F4 crean amenazas dinámicas y obligan a las blancas a reconsiderar sus avances de peones, abriendo potencialmente líneas hacia su propio rey. Restablecer la presión diagonal del alfil tiene como objetivo inmovilizar el caballo y preparar posibles avances del peón central, incluso si eso significa sacrificar tiempos. Al desatar un poderoso ataque de peón, las negras desafían de frente la estructura central de las blancas,
con el objetivo de romper la armoniosa colocación de las piezas que las blancas han construido minuciosamente y potencialmente abrir líneas para sus propias piezas activas. Liberar un caballo centralizado en E5 desafía directamente la estructura de peones de las negras y abre vías de ataque, con el objetivo de alterar el desarrollo armonioso visto hasta ahora. Una decisión audaz, renunciar al control del peón central para potencialmente desentrañar la delicada estructura de peones del flanco de rey de las blancas y abrir líneas para tus caballos. Este intercambio, si bien aparentemente da a las blancas un espacio central, podría ser una apuesta calculada para alterar el desarrollo armonioso de las blancas y crear desequilibrios que puedan explotarse más adelante. Observe cómo la recién creada debilidad del peón central y la columna C abierta podrían convertirse en objetivos para sus piezas, convirtiendo un intercambio aparentemente pasivo en una oportunidad dinámica. Recuperar el peón solidifica inmediatamente la presencia central de las blancas, aunque también abre una nueva geometría táctica con la dama ahora expuesta a posibles bifurcaciones del caballo en D5 y posteriormente en C7. Romper el peón proporciona una ventaja material inmediata y altera la estructura del flanco de dama de las blancas, pero hay que tener en cuenta el peón de aislado resultante para las negras. Al abrir la columna B, las blancas pretenden explotar rápidamente la debilitada estructura de peones centrales y crear oportunidades de ataque contra el rey negro, al mismo tiempo que aseguran el peón D4. El caballo negro ocupa ahora una imponente casilla central, una respuesta clásica a los ataques de peón de las blancas y un desafío inmediato a la recién descubierta estructura de soporte del peón de C3. Esta maniobra tiene como objetivo perturbar la coordinación de las blancas, potencialmente preparando un ataque en el flanco de rey o creando debilidades en la cadena de peones de las blancas. La presencia del caballo en D5 es una fuente constante de presión, lo que obliga a las blancas a considerar cuidadosamente sus opciones defensivas e impide una expansión inmediata. Es una pieza dinámica que puede pivotar hacia otras casillas clave, ofreciendo flexibilidad y potencial ofensivo. El enroque asegura al monarca, llevándolo a un refugio más seguro detrás del escudo de peones y activando la torre para un posible control central. Desplazar la dama al flanco de dama crea una amenaza inmediata contra el alfil en C3 y apunta a explotar la ligera incomodidad de la estructura de peones de las blancas, forzando potencialmente concesiones o creando nuevas vías para la actividad de piezas. Consolidando el control de la columna C central, Rack 1 se prepara para combatir cualquier posible incursión de la dama negra y busca mejorar la posición de la torre para futuras acciones centrales o presión a lo largo de la columna abierta. Al abrir la columna D para una posible presión, las negras reposicionan la torre, anticipando un medio juego dinámico en el que esta unidad podría convertirse en un atacante poderoso a lo largo de la columna semiabierta, apuntando potencialmente al rey de las blancas si la estructura de peones centrales cambia favorablemente. Reforzar la columna D ahora asegura la máxima presión sobre la dama negra y potencialmente prepara un ataque agresivo en el flanco de rey. Llevar el alfil a D7 refuerza el caballo de B6 y se prepara para disputar la columna D, una maniobra defensiva sensata destinada a consolidar la posición de las negras tras el intercambio de peones en C4. Cambiar ese alfil en D5 abre la columna D, potencialmente una autopista crítica para tu torre, pero también renuncia al fuerte control de las casillas oscuras que ejercía tu alfil. Considere la estructura de peones resultante y cómo afecta la movilidad de ambos bandos. ¿Hay alguna debilidad persistente de las negras que ahora puedas explotar, o este intercambio simplemente ha simplificado su desarrollo? Desbloquear la columna C con la reubicación de la dama ofrece un cambio dinámico, creando presión inmediata y abriendo caminos para el contrajuego contra la aparentemente sólida estructura central de las blancas. Revelar la dama para reclamar el peón altera dramáticamente la estructura del flanco de dama, creando una presión inmediata sobre el peón de las negras y al mismo tiempo abriendo una diagonal para la dama blanca hacia el rey potencialmente vulnerable de las negras. Aceptar el intercambio de dama inicia un final centrado en los peones en el que los peones centrales de las negras se convertirán en un objetivo importante para las piezas activas de las blancas, lo que podría conducir a una estructura de peones comprometida si no se defiende meticulosamente. Un intercambio oportuno que consolida la penetración de la torre y crea una columna abierta para posibles presiones futuras.
Doblar la influencia del alfil para presionar al peón D es una maniobra defensiva sensata, cuyo objetivo es neutralizar la amenaza inmediata y potencialmente crear contrajuego. Desplazar la torre a la columna B ahora tiene como objetivo ejercer presión sobre los peones del flanco de dama y potencialmente crear un peón pasado si las negras no tienen cuidado, pero también deja temporalmente la columna C menos defendida, lo que podría ser una oportunidad para que las piezas restantes de las negras se coordinen. Una inmersión atrevida en la estructura de peones. El alfil de las negras, aventurándose hasta 3, inmediatamente desafía a la torre en la diagonal a 1H8, insinuando un potencial puesto de avanzada o incluso una futura iniciativa en el flanco de dama, aunque deja al peón de algo vulnerable a un empujón de peón por parte de las blancas. Salvaguardando la torre e impidiendo su desalojo inmediato, esta maniobra también refuerza sutilmente el peón en A2. Un detalle aparentemente menor que podría resultar crucial en un escenario complejo de final, donde una ventaja de peón a menudo decide quién es el vencedor. Las negras solidifican su estructura de peones en el flanco de dama, una medida defensiva necesaria para contrarrestar la mayoría de peones del flanco de dama de las blancas y evitar cualquier avance inmediato de la torre en A1. Consolidar la presencia del peón central se vuelve primordial, ya que esta maniobra tiene como objetivo asegurar la casilla D4 e iniciar un avance metódico hacia el flanco de dama. Instigando una tormenta de peones después de esa captura, el audaz avance de peones de las negras tiene como objetivo desestabilizar la estructura central de las blancas y crear posibilidades de ataque en el flanco de rey, una táctica audaz dado el reciente intercambio de damas. Controlar la diagonal a 3F8 con la torre inmediatamente después del avance del peón negro crea una tensión inmediata y apunta a explotar el expuesto alfil de la casilla blanca en B3. El alfil se retira a su casilla inicial, una concesión que permite a la torre blanca reclamar inmediatamente la columna C abierta, una vía vital para la penetración. En un reposicionamiento audaz, este caballo se dirige hacia la casilla crucial C6, con el objetivo de perturbar la estructura de peones de las negras y potencialmente crear debilidades alrededor del rey, mientras simultáneamente mira al peón desprotegido A7. Las negras movilizan la torre hacia la columna C abierta, un paso vital para disputar el control de esta arteria central y activar potencialmente la torre para futuras operaciones. Lanzar el caballo a D4 tiene como objetivo alterar la coordinación del flanco de dama de las negras y buscar debilidades en torno al peón de C6, abriendo potencialmente líneas para las torres blancas y al mismo tiempo amenazando con infiltrarse más profundamente. Al explotar las casillas oscuras debilitadas, las negras logran una ganancia material al capturar el alfil, pero este sacrificio de la estructura de peones por una ventaja material temporal podría generar problemas de seguridad del rey más adelante. La retirada de la torre a la primera fila ahora tiene como objetivo asegurar los peones potencialmente vulnerables en el flanco de dama y prepararse para la actividad futura en la columna C, buscando disputarla de manera más efectiva a medida que el juego se simplifica. El alfil se retira a una imponente diagonal, una audaz declaración de intención de recuperar la influencia central perdida y potencialmente presionar la estructura del flanco de dama de las blancas desde lejos. Asegurar la mayoría en el flanco de dama ahora se vuelve primordial, evitando que el oponente cree potencialmente un peón pasado o use esa ala para contrajuego. Una audaz recuperación del centro comienza cuando la torre se infiltra, desafiando la imponente mayoría de peones centrales de las blancas y apuntando a perturbar su coordinación activando la pieza pesada restante de las negras, mientras se prepara simultáneamente para disputar líneas abiertas cruciales en caso de que se materialicen. Al abrir una nueva vía para la torre en el flanco de dama, este ataque agresivo busca desestabilizar la estructura de peones de las negras y potencialmente crear debilidades en torno al rey. Un intento audaz de desestabilizar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y perturbar su coordinación. Al forjar un peón pasado en el flanco de dama, las blancas inician una dinámica carrera de peones después de la ambiciosa maniobra del alfil de las negras. Al desbloquear la columna para un posible contrajuego, esta captura abre líneas estratégicamente y tiene como objetivo desafiar la iniciativa del flanco de dama de las blancas antes de que sus peones avancen demasiado. Tomar la columna abierta con la torre interrumpe instantáneamente la coordinación de las negras y obliga a una concesión,
simplificando la posición y apuntando a explotar la estructura superior de peones de las blancas. Recuperar el peón es lógico, pero observe cómo la recién formada batería de torres en la columna ahora presenta una amenaza significativa. El rey blanco, aunque actualmente defendido, siente la presión cada vez mayor. Al solidificar el flanco de rey, este empujón de peón se prepara para hacer avanzar aún más el peón G, creando un escudo defensivo y limitando el contrajuego de las negras en ese flanco. El alfil se retira a una casilla más pasiva, renunciando a la presión que ejercía sobre el peón de C4 y al potencial de casillas más activas como A6 si las blancas se hubieran visto obligadas a defender. Reposicionar la torre en la columna D abierta solidifica la presencia central de las blancas y se prepara para posibles avances de peón o nuevas maniobras de torre, con el objetivo de explotar la debilitada estructura de peones en el flanco de dama de las negras. Al despejar la columna D para la torre, este intercambio ofrece una ligera concesión posicional al crear peones doblados, pero apunta a simplificar hacia un final donde las piezas activas de las negras pueden ser una molestia. Al enfrentar la amenaza inmediata del peón pasado, esta captura abre estratégicamente la columna, poniendo potencialmente a la torre en juego para una acción decisiva en esa columna central crucial, al mismo tiempo que simplifica el desequilibrio material a favor de las blancas al intercambiar una pieza menos activa. El avance del peón abre líneas y recupera la iniciativa en el centro, con el objetivo de interrumpir la cadena de peones de las blancas y potencialmente crear debilidades para el monarca del oponente. El rey blanco sale de la zona de peligro inmediato de la columna D y se prepara para potencialmente apoyar un avance de peón central o unirse a la acción del flanco de dama, ofreciendo un atisbo de participación activa en lugar de defensa pasiva. La marcha del peón hacia adelante en el flanco de dama crea inmediatamente una dinámica que amplía los límites de la estructura defensiva de las blancas y apunta a explotar la columna abierta que se ha creado. Abrir la columna D con este avance de peón crea una presión inmediata sobre los peones del flanco de dama de las negras, forzando potencialmente concesiones o creando debilidades para una futura explotación. El reposicionamiento del alfil a C2 busca restablecer cierta influencia defensiva en el flanco de dama, potencialmente observando las debilidades que podrían surgir después del avance del peón blanco, pero concede momentáneamente el control de la diagonal larga, que podría ser explotada si las negras no tienen cuidado con la integridad de la estructura de peones. La reubicación de la torre en la columna A es un paso proactivo, cuyo objetivo es asegurar una vía potencialmente abierta que podría activarse si la estructura de peones de las negras en el flanco de dama se fractura. También presiona sutilmente al peón restante de las negras en B6 creando posibles líneas de ataque en caso de que el caballo blanco se reposicione o los peones avancen más. Iniciar una avalancha de peones amenaza con abrumar las disminuidas defensas del flanco de dama al crear un arma pasada imparable, exigiendo atención inmediata y asignación de recursos antes de que la estructura del flanco de rey también comience a desmoronarse. El rey encuentra un refugio temporal, un breve respiro antes del inevitable descenso a las crudas realidades del final, lo que obliga a las negras a enfrentar la debilidad expuesta en el flanco de dama. Asegurar la ruta de escape del rey ofrece una capa vital de defensa contra amenazas inmediatas, incluso si la posición actual parece tranquila. Aprovechando la columna abierta para una rápida maniobra de torre, esta acción anticipa el potencial de ataques descubiertos cuando la defensa del rey negro comienza a desmoronarse. La torre ocupa ahora agresivamente la cuarta fila, amenazando al rey blanco y creando posibles avances. Frente al avance del peón pasado, este empujón de peón tiene como objetivo activar el ejército restante de las blancas y potencialmente crear nuevas vías de ataque, obligando a las negras a reaccionar ante la creciente presión espacial. Finalmente, la torre negra encuentra su puesto liberado, observando la cadena de peones y preparándose para interrumpir el avance del flanco de dama de las blancas con su recién descubierta movilidad. El rey, ahora expuesto, busca refugio en el flanco de rey, iniciando una maniobra defensiva en medio de las maniobras posicionales. Sintiendo el peligro de que el peón se acerque a la promoción, las negras redirigen la torre para disputar la peligrosa columna D, un camino crucial para el rey blanco y los peones avanzados restantes, al mismo tiempo que vigilan la seguridad del rey blanco. El reposicionamiento de la torre a la sexta fila inicia una potente estrategia de final de juego,
cuyo objetivo es restringir la mayoría de peones de las negras y explotar al rey expuesto. Se intenta restablecer la actividad del alfil en D1, pero el peón en D6 es un obstáculo importante y el refugio del rey parece cada vez más poroso. Liberar el peón central ofrece un avance potencial, con el objetivo de interrumpir el impresionante dominio del alfil negro sobre la diagonal larga y tal vez crear un peón pasado si las negras no son cuidadosas con su respuesta. Liberar peones hacia el rey enemigo crea un caos inmediato, inyectando un dinamismo desesperado en una posición que antes era bastante estática y obligando a las blancas a enfrentarse a un nuevo y peligroso frente de ataque. Desatar el avance del peón aquí tiene como objetivo perturbar el alfil atrincherado de las negras en F8 y potencialmente abrir líneas para las propias piezas de las blancas. Garantizar la seguridad del rey debería ser primordial después de un avance de peón tan agresivo, y este movimiento, si bien acerca al monarca a la acción, abre posibles controles y escaramuzas tácticas en la columna D. Ganar un ritmo vital para reposicionar el alfil y amenazar potencialmente a los peones negros demasiado extendidos. El rey se aventura, una táctica audaz para reavivar el ataque a los peones del flanco de dama y crear contrajuego. Esta captura, que desencadena el acto final de una tormenta de peones, tiene como objetivo perturbar la seguridad del rey negro, abriendo líneas para amenazas inmediatas. La estructura de peones ahora está permanentemente alterada, creando una situación desesperada para el rey negro. Una verificación final de la seguridad del rey y una verificación forzada para interrumpir cualquier configuración defensiva. El rey negro, ahora expuesto en la cuarta fila, se convierte en un objetivo tentador para las piezas centralizadas de las blancas. Explotando el alfil fuera de lugar, este movimiento apunta inmediatamente a los peones débiles en el flanco de rey y altera la estructura defensiva de las negras. Ante un grave déficit material y un monarca expuesto, la prioridad inmediata es inyectar algo de vida a la posición, con la esperanza de explotar cualquier debilidad persistente en las piezas coordinadas de las blancas y potencialmente crear un contrajuego a lo largo de la recién abierta columna D. Recuperar el alfil proporciona una ventaja material tangible, simplificando la posición hacia un final claro donde el peón extra de las blancas debería resultar decisivo si se juega con precisión. Restablecer la presión sobre la columna D y apuntar a centralizar la torre ofrece un atisbo de contrajuego en esta situación de peón de menos, aunque la amenaza inmediata del alfil blanco sigue siendo un obstáculo importante. Un jaque real obliga al rey negro a una casilla más expuesta, pero su verdadero propósito podría ser más sutil. Al llamar momentáneamente la atención sobre el rey, permite a las blancas reposicionar la torre detrás del peón pasado en la columna D, estableciendo una batería potencial o una posición avanzada más amenazadora para el tormento del monarca. De repente, el rey negro, envalentonado por la seguridad que percibe, se aventura a campo abierto, ignorando los peligros acechantes de las piezas concentradas de las blancas y la columna D abierta que pronto podría convertirse en una vía para las fuerzas restantes de las blancas. Esta excursión aventurera corre el riesgo de un peligro inmediato, sacrificando la solidez defensiva por un momento fugaz de actividad, y podría fácilmente llevar a un ajuste de cuentas rápido si las blancas pueden sacar provecho del monarca expuesto. Reposicionar la torre en la quinta fila ofrece una nueva perspectiva en el tablero, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente crear nuevas vías de ataque. El empujón del peón hace avanzar el ataque hacia el rey, abriendo potencialmente líneas para un mayor asalto o creando un peón pasado en la columna H si el oponente no reacciona con precisión. Desatando una floritura final, el alfil ahora ensarta al rey, forzando su reubicación y abriendo caminos para el avance de los peones blancos. La ruta de escape del rey es ahora un camino traicionero. Las negras deben navegar con cuidado por las diagonales abiertas. Abrir el expediente F aquí con agresión es un intento audaz de eludir el bloqueo y crear amenazas inmediatas contra la monarca negra, forzando una reacción. Empujar al rey hacia E3 ahora abre la columna D para la torre, creando potencialmente una batería con el alfil en C2, pero también deja a tu rey peligrosamente expuesto en el centro del tablero, un objetivo evidente para las piezas restantes de las blancas. La huida desesperada del rey hacia el centro se ve abruptamente detenida por este control forzoso, aprovechando las filas abiertas para interrumpir cualquier potencial de refugio.
Un rey audaz marcha, buscando refugio en medio del caos, pero potencialmente dejando expuestos peones vulnerables. El reposicionamiento de la torre aquí es un intento sutil pero crucial de reafirmar la presión a lo largo de la quinta fila, potencialmente apuntando a los peones débiles o incluso apuntando a una bifurcación sorpresa si el rey negro no tiene cuidado. Sintiendo un rayo de esperanza, el movimiento forzado del rey abre un camino para que la torre penetre, con el objetivo de perturbar las piezas bien colocadas de las blancas y potencialmente crear contrajuego. El rey, ahora expuesto en el flanco de rey después de los persistentes avances del peón negro y la limpieza de la columna D, se convierte en el objetivo principal de las fuerzas restantes de las blancas. Con la torre negra en D2, la amenaza de nuevas incursiones es palpable. El rey, que ya no está protegido por peones, se convierte en un objetivo principal mientras las negras buscan un contrajuego activo. Mover la torre a la cuarta fila tiene como objetivo restringir la movilidad de la torre del oponente, al mismo tiempo que prepara un posible avance del peón de rey para afianzar aún más la posición de las blancas y posiblemente crear un peón pasado. El alfil de las negras ahora busca infiltrarse en el territorio de las blancas, con el objetivo de alterar la estructura de peones y crear debilidades defensivas alrededor del rey, un ejemplo clásico de actividad de piezas que pesa más que los avances de los peones en un final complejo. Sacrificar al obispo para obligar al rey a realizar un ataque descubierto promete una victoria rápida. Capturar ese peón simplifica la situación, pero abre un camino peligroso para el rey de las blancas, lo que podría conducir a una red de mate si las negras no tienen cuidado con su contrajuego. Al despejar el camino para la fuga del rey, F6 abre una peligrosa trampilla de escape y al mismo tiempo crea una amenaza de tormenta de peones. El reinado del rey ha terminado, un control desesperado. Tomando la iniciativa, el rey se aventura hacia adelante, con el objetivo de solidificar su posición dentro de la escaramuza que sigue y potencialmente unirse al ataque, una táctica atrevida en este complejo final. La retirada de la torre a G5 parece ahora ser un reposicionamiento estratégico, cuyo objetivo es evitar amenazas inmediatas y potencialmente prepararse para un papel más activo en la subsiguiente escaramuza en torno a los reyes. Al asegurar el puesto avanzado del caballo en D4, este reposicionamiento del alfil tiene como objetivo solidificar el control central de las blancas y prepararse para un posible avance de tormenta de peones. La desesperada carrera del rey hacia el flanco de rey, con la esperanza de encontrar refugio entre los peones, es un testimonio de la presión que están ejerciendo las piezas blancas. Asegurar la casilla B6 con esta torre ofrece un ancla defensiva crucial, evitando que el alfil negro se infiltre más y simultáneamente preparándose para mover la torre a una fila más activa, potencialmente la fila A o C, para desafiar el dominio de las blancas. En un intento desesperado de crear contrajuego, las negras ofrecen este sacrificio de peón, con la esperanza de perturbar la armonía de las piezas blancas y tal vez exponer al rey blanco una vez que se rompa la cadena de peones. De repente, el flanco de rey a cuadros queda expuesto cuando el alfil se lanza hacia adelante, forzando una retirada real y estableciendo un posible intercambio que alterará drásticamente la estructura de peones y la seguridad del rey. El rey negro, ahora expuesto y vulnerable en la primera fila, se enfrenta a una situación terrible cuando el alfil blanco se lanza para dar un jaque decisivo. Girar la torre hacia la columna abierta tiene como objetivo atrapar al alfil suelto y consolidar la ventaja antes de iniciar un avance decisivo. Un intento desesperado de animar la posición sacrificando el alfil para un jaque fugaz, con la esperanza de interrumpir el implacable avance de las blancas y tal vez crear algún contrajuego, aunque el rey parece estar demasiado expuesto para que tales tácticas tengan éxito. Asegurar la retirada del rey haciéndolo avanzar abre rutas de escape y prepara posibles intercambios de promoción de peones. Al arrebatar un peón con la torre, las negras fuerzan un cambio dramático en el equilibrio material, con el objetivo de explotar al rey expuesto alejando a los defensores de la acción. Aprovechar la nueva movilidad del rey después del sacrificio del peón ofrece un atisbo de contrajuego, aunque el déficit material sigue siendo una cruda realidad que hay que superar. El avance de este peón a B2 crea una presión inmediata, amenazando con abrirse paso y convertirse en una fuerza poderosa, obligando a las blancas a dedicar atención y recursos a su contención en lugar de perseguir sus propias ambiciones de ataque.
La reubicación de la torre en la columna B apunta activamente al avance del peón pasado, creando una presión inmediata sobre el potencial desarrollo de la dama de las negras y forzando una decisión difícil. Mover el alfil a G6 solidifica su postura defensiva y se prepara para disputar las casillas oscuras cruciales ahora que la torre se ha unido a la refriega en la columna B, creando potencialmente una configuración defensiva tenaz para las negras. Liberar al alfil tiene como objetivo interrumpir la cadena de peones y crear un puesto de avanzada en una casilla crítica. El avance del peón, ahora sin obstáculos, corre hacia la promoción, una táctica clásica de final de juego para alterar la sólida estructura defensiva del oponente y potencialmente crear peones pasados o forzar concesiones en la formación de las blancas. La amenaza de ascenso cobra gran importancia, lo que obliga a las negras a defender su rey con medidas desesperadas. El sacrificio del alfil en F7 es una táctica desesperada, cambiar una pieza por un tiempo, con la esperanza de interrumpir la implacable marcha de los peones blancos y tal vez forzar un jaque perpetuo si las blancas no tienen cuidado. El rey negro está gravemente expuesto y este intento de generar algún contrajuego es una clara señal de una posición precaria. La pregunta clave ahora es si el rey blanco está lo suficientemente protegido como para resistir el caos potencial, aunque limitado, que las negras pueden crear con el material restante. El daño estructural al flanco de rey de las negras, junto con el hecho de que el peón de F7 ahora es un atacante activo, crea un desequilibrio verdaderamente salvaje, despejando el camino para que el peón pasado se convierta en una fuerza decisiva. Renunciar al peón en G7 abre una diagonal crítica hacia el monarca negro, una importante concesión posicional que invita a seguimientos agresivos. Recuperar el peón en F7 abre la puerta para que el rey se convierta en una pieza activa crucial en la fase final, con el objetivo de apoyar a los peones restantes en el flanco de dama y crear oportunidades de victoria. El alfil se reposiciona, con el objetivo de interceptar cualquier posible avance de peón en el flanco de dama y prepararse para una defensa coordinada de la última fila. Liberar al alfil en todo su potencial en la diagonal larga, preparándose para explotar la nueva debilidad descubierta en el flanco de rey después del sacrificio del peón. El rey negro, expuesto y vulnerable, se ve una vez más obligado a esquivar el rápido ataque de la torre, un intento desesperado por crear espacio para respirar en medio de la presión implacable. Iniciar un reposicionamiento del rey hacia el centro, reconociendo los riesgos inherentes de abrir la monarca, pero reconociendo la absoluta necesidad de disputar las casillas centrales y prepararse para los inevitables avances de peones que definirán el final del juego. El viaje de la torre hacia la columna C amenaza ahora directamente al vulnerable peón pasado de las blancas, lo que obliga a una respuesta calculada para impedir su mayor avance. Navegando por el laberinto de posibles ascensos, la torre se reubica, preparándose para disputar la crítica séptima fila e impedir la marcha libre del peón hacia la coronación, con el objetivo de perturbar las aspiraciones finales de las negras manteniendo activo el juego de piezas. El alfil se coloca en posición, con el objetivo de desbaratar la torre blanca y potencialmente crear nuevas amenazas, todo ello mientras mantiene un ojo vigilante sobre el peón pasado. El rey se retira cautelosamente, buscando refugio detrás de los peones mientras la torre y el alfil de las negras mantienen un control férreo sobre las casillas centrales críticas. Tomar la iniciativa con una maniobra de torre ofrece a las negras un rayo de esperanza, ya que obliga al rey blanco a una posición precaria. Análisis de 75, kilogramo 2, ***. Esta jugada es un error estratégico que debilita significativamente la posición de las negras. He aquí por qué. Exposición del rey, mover el rey a G2 lo coloca directamente en la línea de fuego de las piezas restantes de las blancas. Las blancas ahora pueden aprovechar esto llevando su torre al ataque. Tiempo perdido. El movimiento del rey es defensivo y no contribuye al ataque de las negras ni a la defensa de sus propias piezas. Se desperdicia un ritmo crucial en un final donde cada movimiento cuenta. Líneas iniciales. La nueva casilla del rey está demasiado cerca del centro del tablero, lo que la hace vulnerable a controles y ataques. Las blancas ahora pueden intentar abrir líneas hacia el rey negro. Consideraciones alternativas para el negro, Las negras tenían varias opciones mejores, tales como
Asterisco, 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 continuar el ataque. Asterisco, asterisco, las negras podrían haber explorado otras formas de aprovechar su ventaja, tal vez activando la pieza menor que les quedaba o encontrando una manera de crear peones pasados. Asterisco, 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 defender casillas clave. Asterisco, asterisco, en lugar de mover el rey, las negras podrían haber reforzado su estructura defensiva o protegido los peones vulnerables. Asterisco, asterisco, conclusión, asterisco, asterisco. 75. RG2 es una jugada que deteriora significativamente la posición de las negras y probablemente conducirá a una rápida derrota si las blancas juegan con precisión. Es un claro ejemplo de cómo juzgar mal las realidades tácticas y posicionales del final.